Muchas veces la alta dirección lo ve como un gasto en lugar de una inversión. Trabajar bajo ciertos lineamientos, buenas prácticas manufactura, garantiza que todos los puntos del proceso estén controlados y que de alguna forma se garantice esa inocuidad en el producto. Personal en manual de buenas prácticas manufactura ocupa un punto en específico. Tiene que estar de entrada capacitado y dos, muy comprometido. Recordemos que para que los sistemas funcionen, no nada más es trabajo del que ve aseguramiento de calidad o del de producción o de el que está haciendo la limpieza. Es un sistema en conjunto. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. Hoy tengo la suerte de presentarles a José Luis Ortega para hablar sobre normativas en plantas de alimentos. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte. Gracias por el espacio y por la oportunidad. José, hoy vamos a hablar de un tema que me piden muchísimo, que es planta de alimento, pero es un tanto fuera de la caja porque vamos a hablar más de la parte regulatoria, normativa, y para eso me gustaría que primero te presentes, nos cuentes un poquito tu experiencia, formación y el rol que desempeñas actualmente, y después el por qué es importante esta temática. De acuerdo, Leandro. Pues mira, yo soy, mi nombre, para quien no me ubica, José Luis Ortega. Soy ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Este, mm, Mi primer empleo en la industria de los alimentos balanceados fue una empresa que producía alimentos para autoconsumo. La empresa se llama Avigrupo. Se dedicaban prácticamente a pollo de engorda y gallinas de postura. También veían cerdos, pero en otra planta que no era la mía. Ahí me encargué de la parte de control de calidad, conocí toda la parte de los procesos de elaboración del alimento. Posteriormente me fui a una planta que es una comercializadora de granos, Saxim se llama. Esa es comercializadora de granos para consumo humano, o sea, para la parte de molinos, nixtamalización, elaboración de tortillas para consumo humano. Ahí me encargaba de la planta, de la parte de la conservación de los granos, control de las mermas, control de los inventarios. Ahí estuve en el orden de 2 años. Posteriormente pasé a una empresa que se llama Proteínas Energéticos y Óleos. De igual manera, es una empresa que se dedica a la elaboración de alimentos balanceados, pero más en el orden de la comercialización. Entonces elabora alimentos multiespecie, equinos, conejos, cerdos, eh, varias especies. Entonces ahí también me encargué de la parte de control de calidad, aseguramiento de calidad, me encargaba de ver los sistemas ISO 9001, buenas prácticas manufactura, la parte de laboratorio en la 17025. Entonces creo que esta empresa me dio bastante panorama de lo que es el marco regulatorio. Y actualmente estoy en la empresa Triad, en donde estoy en un área de servicio que presta o forma parte de un área comercial. En esta, eh, en esta empresa soy técnico en planta de alimentos, entonces a nivel la República Mexicana nos toca visitar varios estados para dar soporte o asesorías, incluso capacitaciones para cualquier tema que tenga que ver con plantas de alimentos. Insisto, laboratorios, toda la parte de proceso, en cualquier parte específico de proceso, molienda, peletizado, enfriado, envasado, lo que sea. Y también la parte regulatoria, buenas prácticas, 17025, ISO. Entonces eso es a lo que me dedico actualmente y en donde estoy. Excelente. José, planta de alimentos es un tema que nos piden un montón y lo trabajamos incluso con referentes de Triad. Hace poco lanzamos un curso, para los que estén escuchando, un curso bonificado 100% por Triad, pero siempre se trabaja en la parte de impacto que tiene directamente en el desempeño de los animales. Entonces, cuánto que mejora la conversión cuando molemos más fino o cuestiones específicas del proceso, pero no tanto dentro de la normativa. Y por lo visto, para que TRIA tenga una persona especializada en dar soporte, en dar asesoramiento,
en la parte normativa y de calidad, es un tema claramente importante en México. Me gustaría que nos cuentes por qué es importante y cuáles son los principales desafíos que atraviesan las plantas de alimento en la industria mexicana. Sí, mira, es un tema bastante interesante. La parte regulatoria, la parte normativa, es muchas veces un tema que les da, el simple hecho de pensarlo, les da dolores de cabeza a las empresas. Lo ven como algo muy complicado, no lo ven como una parte natural de sus procesos. Yo siempre lo he dicho, o sea, tienes un proceso el cual se debe regir bajo ciertos lineamientos, entonces forma parte la parte regulatoria, pero muchas empresas como que le temen, como que le huyen, ¿cómo me voy a hacer un sistema de entrada? No sé por dónde empezar, cómo hacer procedimientos y esos implementarlos, llevarlos a piso. Eso es digamos, el primer desafío. Lo vemos también como algo difícil porque lo vemos como algo, eh, como un requisito obligatorio. Sin embargo, si le vemos el lado amable a la situación, pues es algo que nos ayuda mucho a llevar nuestros procesos de manera adecuada y que no tengamos, o sí tengamos, pero tengamos errores minimizados. Entonces, esa es la parte específica o importante del marco regulatorio. ¿Qué desafíos enfrentan las empresas? De entrada, yo creo que es un tema cultural. Muchas veces no tenemos esa cultura de lo que yo hago como un proceso, pues me rija sobre un procedimiento, haga un registro. Eso es un tanto complicado. Entonces, un segundo desafío considero que es, muchas veces la alta dirección lo ve como una inversión, perdón, un gasto en lugar de una inversión. Entonces, eh, se quiere certificar en X o Y normativa, ¿qué, qué me representa de gasto? Entonces, si la alta dirección no está comprometida, es un alto desafío. En México existen diferentes tipos de industrias de los alimentos balanceados, de diferentes tamaños, capacidades y demás. Considero que un punto como desafío son las instalaciones. Hay varias empresas con instalaciones un tanto ya antiguas, un tanto obsoletas, sin tecnología de punta. Entonces, cumplir en la parte de instalaciones, porque hay un punto específico en buenas prácticas que te habla de instalaciones, las características que debe de tener un piso, un techo, unas paredes, la iluminación, muchas veces no se tiene esa infraestructura, entonces es un desafío. La parte del personal es todo un reto, eh, mucha transición del personal, no se encuentran comprometidas, no saben la parte de su involucramiento dentro de los sistemas. También muchas veces las industrias no están, las empresas no están informadas de de las actualizaciones de las normas, de cómo van a implementarlas. Considero que esos son los principales desafíos. Me gustaría meterme, José, hablas de que muchas veces lo ven como un gasto en vez de una inversión. Y creo que la parte de gastar o la parte del costo que conlleva es más obvia que quizás la parte del retorno que hace que sea una inversión, ¿no? Que muda, digamos, que cambia de gasto a inversión, ¿no? Es la parte del retorno. Me gustaría que nos metamos un poquito ahí, porque para convencer a la alta gerencia del valor que tiene esto, del retorno que tiene esto, uno tiene que poder explicarles, y acá quizás meternos más en la parte de, ok, ¿en qué momentos hace falta que pongamos foco en esta parte de normativa, quizás, no sé, para acceder a mercados, quizás para, obviamente la parte de estandarización de los procesos queda clarísima, pero quizás cuando alcanzamos cierta escala, que es algo que no podemos seguir evitando o ignorando, es algo que tenemos que poner en la agenda porque tiene un retorno significativo. Definitivamente, en la parte donde se vuelve una inversión son, digamos, los beneficios, ¿no? Ejemplo, en buenas prácticas manufactura, uno de los beneficios principales es que cuidas la calidad y la inocuidad del producto. Esto quiere decir que cumples de entrada con requisitos, con especificaciones, pero también aseguras que el producto esté inocuo, que no le haga daño de entrada al animal y posteriormente al ser humano.
Entonces, hemos visto plantas en donde no saben por qué hay una deficiencia en las granjas por alguna situación. Presentan tránsitos rápidos, presentan disminución en las producciones, ejemplo, huevo y demás. Entonces, todo mundo vuelto loco buscando en granja cuál es el problema y realmente puede ser que venga desde planta, ¿no? No en granja, sino en planta. Entonces, el hecho de trabajar bajo ciertos lineamientos, buenas prácticas manufactura, garantiza que todos los puntos del proceso estén controlados y que de alguna forma se garantice esa inocuidad en el producto y que no estemos ahí vueltos locos buscando un problema porque de entrada los minimizamos al máximo. Ajá, entonces es uno de los beneficios, sí, puedes entrar en mayores mercados, da un plus a la empresa, tienes un control, como decías, un control estandarizado del proceso, pero también un control de mermas y por lo tanto reprocesos, desperdicios. Entonces, es un beneficio más allá que un gasto y un requisito. Excelente. ¿Y dónde está parado México, la industria agropecuaria mexicana en cuanto a este tipo de normativas? ¿Es algo que, digamos, está impuesto que se debe seguir? ¿Es algo más opcional? ¿O cuáles son las normativas que sí o sí uno tiene que seguir para estar, digamos, dentro de las reglas de la industria? Mira, yo lo dividiría así. Hay las normas que rigen a la parte de las plantas de alimentos balanceados que producen alimentos para animales son las normas zoosanitarias. Eh, de entrada hay varias, por ejemplo, la que abarca más puntos es la norma zoosanitaria, la 12, que nos habla toda la parte de las especificaciones de los productos para uso en animales. Entonces, esa norma te dice desde tu almacenamiento, qué cuidados debes de tener, tu control de calidad, toda la parte de tu proceso, mantenimientos, tus etiquetados. Entonces, es la que rige, la número uno que rige a la industria. De ahí nos podemos ir a la 022, que es más como la parte de los que comercializan, almacenes, la parte de los transportes, la 24, la 025, que es de todo lo que tiene que ver con instalaciones. De todas estas normas se elabora el manual de buenas prácticas manufactura. Digamos que es básicamente lo mismo. Aplican solitas las zoosanitarias, por eso te decía, yo lo vería como dos partes. Las zoosanitarias que son quien rigen toda la parte de la producción y comercialización de los alimentos balanceados. Hay una cuestión que se llama dictamen anual, en donde cada año eh, las empresas contratan una unidad de inspección, antes la llamaban de verificación, en donde tienen que ir a revisar que todo lo que elaboras para autoconsumo o comercialización esté regulado, lo hayas registrado ante la Secretaría y demás. Entonces te hacen una revisión de las normas sanitarias que te apliquen. Si consumes harinas de origen animal, pues entonces te aplica la 060, la 012 que ya lo veíamos, y así. Entonces, si manejas un material publicitario, la 059, entonces dependiendo tu giro, es las normas que te aplican para cumplimiento de ese dictamen anual a través de una unidad de inspección y la Secretaría, la SADER, a través de Senacica, puede hacer inspecciones oficiales en cualquier momento, pero de manera obligada, tú año con año tienes que contratar a una unidad de inspección para que te haga esa verificación y diga, Secretaría, la empresa tal cumple. Esa es una parte. La otra parte es buenas prácticas manufactura, que volvemos al punto, derivan de muchas normas sanitarias para hacer ese manual. Ahí la Secretaría ha tenido un poquito de holgura. Ya está de manera obligatoria, sin embargo, muchos, la misma Secretaría ha dado tregua. Al dar tregua, eh, decimos mañana y no, pues otro mañana y así se nos va el tiempo. Entonces, esa holgura ha permitido que, pues, que se extiendan los tiempos, que no hay muchas empresas certificadas en buenas prácticas en México, siendo ya un requisito. En el momento que la Secretaría diga, ¿sabes qué? Es un requisito indispensable que ya estés certificado,
Entonces en ese momento se van a empezar a mover más de lo que se están moviendo ahora. Pero entonces, esa es la cuestión. Nos aplican, tienen una injerencia en la producción porque te dicen la forma en que debes elaborar alimentos, lo tienes que registrar, qué ingredientes puedes utilizar, cuáles están restringidos, las dosis, todo. Entonces la participación de las normas, pues es la forma de regir la producción de los alimentos. Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Sí, me imagino que esto es tremendamente relevante también cuando producís en una planta que es quizás multiespecies y algunas fases son con antibióticos, otras no, y este tipo de procesamiento te asegura que el alimento que sale tiene la calidad básicamente que necesitas y que no tenés ningún tipo de riesgo en ese sentido. Me gustaría ir a la parte práctica. Vos cuando te llaman para hacer una especie de relevamiento y a implementar un sistema de control de riesgos y puntos de control, ¿por dónde arrancas vos en una planta de alimentos? Porque imagino que es un mundo, es una especie de auditoría, pero ¿cómo se implementa básicamente un sistema de control de riesgo y puntos de control? Mira, ahí sí quiero como que hacer notar una diferencia. Normalmente, como decíamos hace un momento, lo que pide, lo que está como un requisito obligatorio son buenas prácticas manufactura. Ya si nos vamos a un siguiente escalón, son puntos críticos de control, análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP. Arriba del HACCP, ese sirve como base para una ISO 22000, que es una norma internacional que te rige o te regula en cuestiones de seguridad alimentaria. Entonces vamos así, buenas prácticas, HACCP, ISO 22000 y algunas otras cuestiones. ¿Cómo lo implementas? Pues de entrada, si hablamos de HACCP, porque esa es la pregunta, entonces primero tengo los requisitos para hacer HACCP es que debo de tener buenas prácticas. Entonces, debo de establecer un sistema de buenas prácticas. ¿En qué consiste básicamente? En un sistema de gestión. La base de mi sistema de gestión puede ser, ejemplo, un ISO 9001, en donde te dice cómo es que elaboras un documento, cómo lo controlas, cómo haces auditorías internas, cómo es que controlas un producto no conforme y de todo eso, cómo haces acciones correctivas. Esta es tu base, un sistema que puede ser ISO y de ahí ya te vas a la parte operativa. Y la parte operativa tiene que ver con tu personal, tiene que ver con las instalaciones, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con todo el proceso productivo. Entonces, eso es buenas prácticas, viene la parte de los POEs, cómo es que hago un POES, un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, cómo es que hago una limpieza de manera sistemática, inclusive ilustrada gráficamente, en pasos, en puntos comprensibles para las personas. Eso es buenas prácticas, pues, y ahora sí me voy a un HACCP. En el HACCP, pues tengo que definir cómo hago un equipo multidisciplinario, defines las características del producto y ya después se rige por 7 principios. Eso es HACCP, ¿no? Antes es un análisis de peligros, estableces puntos críticos de control, estableces límites, haces monitoreos de cómo van esos límites, haces verificaciones y todo lo tienes que tener registrado. Ese es cómo implementas un HACCP. Pero en la industria, digamos que HACCP es como un plus, lo obligatorio y lo número uno a realizar es buenas prácticas manufactura. Un desafío para Triad, por allá por Mérida, estamos asesorando, tengo mucha participación en esa asesoría, sí, en ese seguimiento a certificación en buenas prácticas manufactura. Es una empresa, insisto, allá en Mérida. Entonces, desde crear el sistema, toda la parte documental e implementación en planta, disminuir desperdicios, hacer un control de plagas, hacer un plan maestro de limpieza a nivel toda la planta que es bastante grande,
en donde contemples absolutamente todo, instalaciones, equipos, maquinarias. Entonces, ha sido un trabajo arduo. Estamos hablando que ya llevamos en el orden de unos 10 meses, pero estamos en la recta final. Estamos en la recta final de lograr esa certificación en buenas prácticas. Entonces, es es un plus para nosotros como empresa saber que podemos tener ese tipo de acercamientos con las empresas y poderles ayudar a ese tipo de certificaciones. Y este sistema de producción en Mérida, decís 10 meses y ya están en el punto final. Después de alcanzar esa certificación, ¿qué queda? O sea, obviamente, hacer un seguimiento, controles y demás, y como mucho alguna actualización, no es algo que es un trabajo eterno de certificación, es simplemente después seguir los procesos, ¿no? Sí, este tipo de certificación a nivel la Secretaría, tu certificado de buenas prácticas tiene una vigencia de 5 años. En esos 5 años hay que mantener el sistema. Entonces, la Secretaría tiene, a través de las unidades de inspección, tiene visitas anuales, en donde van y revisan que lo que te evaluaron y te aprobaron en una manera inicial se siga manteniendo. Entonces, es un trabajo constante, no es de ya lo hice y ya me siento, me relajo, no, es un trabajo constante en donde eh, nosotros como Triad vamos, visitamos la empresa, oye, ¿cómo vas? Antes de que te lleguen las revisiones oficiales. Entonces, hacemos tipo auditorías, damos el seguimiento para que lo que se plasmó en su momento en un papel, en un sistema, se implemente y se implemente de manera correcta y los registros, que son las evidencias de que hago las cosas como dije que las iba a hacer, todo haga match. Entonces esa es la parte importante y retadora de las certificaciones. Muy bueno, muy bueno. Eh, es un servicio necesario, súper interesante, que está, no, está buenísimo. Nunca había hablado de normativas y está bueno esa visita previa a la auditoría para asegurarse que está todo bien. Ahora, con todos estos procesos y toda esta estandarización, uno lo que hace es sacarle margen a que el factor humano tenga tanta relevancia, digamos que digamos uno tiene más control de los procesos, pero no deja de ser súper importante el factor humano, porque hay cuestiones que dependen, siempre van a depender y que siempre tienen algún tipo de margen de que la persona no esté suficientemente capacitada o no se hagan las cosas como fueron definidas en esos procesos, en esos papeles. Entonces acá quería preguntarte qué tipo de trabajo se puede hacer sobre el personal para asegurarnos que toda esta documentación y todos estos procesos que fueron definidos realmente se ejecutan de la manera correcta. Sí, mira, ahí viene una parte muy importante. Personal en Manual de Buenas Prácticas Manufactura ocupa un punto en específico. ¿Por qué? Porque es mucho, muy importante. Es el recurso número uno a nivel las empresas, ¿no? Entonces, como bien dices, el personal tiene que estar de entrada capacitado y dos, muy comprometido. Recordemos que para que los sistemas funcionen, no nada más es trabajo del que ve aseguramiento de calidad o del de producción o de el que está haciendo la limpieza. Es un sistema en conjunto que involucra a todas las áreas. Entonces, la manera que aseguras ese punto importante de las personas es que haces un programa de capacitación. Estos programas normalmente se hacen anuales, en donde involucras todas las áreas. De entrada, a nivel buenas prácticas, les tienes que decir qué son las buenas prácticas, cuál es su participación dentro del sistema, cuáles son sus actividades y la parte de tomar conciencia. eh, Se deben de hacer campañas en donde elaboras un documento que tiene relación contigo, eh, capacitas al personal en ese procedimiento, en el uso del documento, en la forma en cómo va a registrar. Entonces, se lleva la evidencia de esas capacitaciones. Te decía esa parte de la concientización, en Mérida lo veíamos. Oye, ¿de qué manera? Ya capacitamos, pero la gente todavía no logra entender. Entonces, se hacen campañas en donde dices, mira, tu participación es muy importante, pancartas, videos, este, se los haces de manera demostrativos, los motivas,
logramos la certificación y miren, van a tener un incentivo de X o Y. Entonces, es la parte de motivar a las personas. Excelente. José, ¿algún mensaje que quieras dejar a la industria? Acá nos escuchan dueños, nutricionistas, asesores. ¿Qué mensaje le dejarías en relación a esta temática y a la experiencia que vos tenés? El mensaje que les quiero transmitir es que la parte de la normatividad no lo veamos como algo engorroso, tedioso, difícil, sino como algo que nos rige la forma en que hacemos nuestro alimento balanceado, que tiene muchos beneficios, más allá de lo que involucra en un costo, digamos, es los beneficios, nos da, insisto, mucho plus a las empresas a poder ofrecer un producto con la garantía de que esté hecho con calidad y que no le va a hacer daño al animal. Entonces, cuando los dueños, los accionistas, los mismos directores entienden que tienen muchos beneficios de certificarse buenas prácticas, más allá de que si después quieren una certificación en HACCP, en 22,000, lo que sea, hay muchos beneficios de entrada a control de procesos interno, de ahí lo transfieres a las unidades de producción, a las granjas, lo que sea. Entonces, es mucho el beneficio que se, que se obtiene. Ese es el mensaje número uno, que no le tengamos miedo a la parte de la normativa. Sí, 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 sí. Quizás lo vemos como una burocracia, le escapamos, lo vemos aburrido comparado con otras temáticas, pero hace que uno tenga más control sobre los resultados, ¿no? Por sobre todas las cosas. José, no me queda más que agradecerte por compartirnos tu experiencia acá en Cerdocast y espero tenerte pronto en algún otro episodio. Leandro, te agradezco mucho el espacio, fue muy agradable y se me pasó muy rápido este tiempo, pero sí, un gusto platicar contigo.